Entonces eso es lo que tenemos que trabajar hoy día. Así que vamos a darle un minuto más a sus compañeros por si hay alguien que está pendiente de conectarse. Y ahí comenzamos. Entonces las leyes de Kirchhoff se derivan de la ley de Ohm. Entonces aquí siempre hay que tener pendiente la ley de Ohm, el triangulito que vimos en la clase pasada, donde el voltaje está arriba, la corriente y la resistencia están al mismo nivel abajo. Entonces aquí vamos a aplicar también la ley de Ohm. Entonces le damos nomás, comenzamos la grabación. Entonces nos corresponde hoy la ley de Kirchhoff. En este laboratorio vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff y entender cómo funciona un circuito que tiene varios componentes, varias resistencias y varias fuentes. Entonces, con esta forma de resolver el circuito, de plantear ecuaciones, vamos a saber cómo se distribuye el voltaje y la corriente en un circuito más complejo. Entonces, el objetivo, ¿cierto?, es aplicar las leyes de Kirchhoff a un circuito y luego vamos a simular el mismo circuito para poder verificar que lo que estemos calculando está correcto. Entonces, una nueva herramienta que ustedes tienen para resolver circuitos. Entonces, para partir, hay que decir que cuando ustedes tienen un circuito con varios componentes, puede identificar conexiones en serie y conexiones en paralelo. Conexiones en serie es cuando la salida de la resistencia 1 o la salida de un elemento se conecta a la entrada del siguiente y así sucesivamente quedan unidos como un lazo, todos los componentes. En contrario, en paralelo, ¿cierto? Todas las entradas se unen en un punto y todas las salidas se unen en un punto y eso es lo que usted conecta a la fuente. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de estos dos? Es que aquí hay un lazo, hay una posibilidad de circular corriente, entonces la corriente es común para los tres componentes. En cambio acá, la corriente de la fuente o la corriente total que suministra la fuente se distribuye en corrientes individuales. Aquí en el punto A hay una distribución de corriente. En el primero, en circuito en serie, usted aplica el voltaje entre A y B, aplica la fuente, entonces el voltaje de la fuente se distribuye en forma aquí proporcional entre R1, R2 y R3. Aquí el voltaje, el voltaje aplicado es el mismo para las tres resistencias. Entonces, en términos sencillos, aquí la corriente única y los voltajes son distintos, y en circuito en paralelo el voltaje es único y las corrientes son distintas. Obviamente, en los circuitos que nosotros vamos a encontrar va a haber una mezcla de conexiones en serie y conexiones en paralelo. Entonces, lo que nos dice la teoría para aplicar la ley de Kirchhoff es que en un circuito que tiene muchas conexiones en serie y paralelo, lo que nosotros tenemos que identificar son los nodos y las mallas. Un nodo puede también llamarse como unión y una malla se puede llamar como espira. Entonces, aquí está la clave entre identificar las uniones, las espiras o las mallas para resolver el circuito. Entonces, la unión es un punto donde se unen tres o más elementos. Por ejemplo, aquí el punto A, ¿cierto? Confluye la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia R. Todo eso está conectado al punto A. Entonces, eso sería una unión. Acá también, ahí está conectada la fuente E1, está conectada al punto E, la fuente 2 deriva al punto E y la resistencia R deriva al punto B. Por lo tanto, aquí habría una unión. Y las espiras o las mallas son un lazo cerrado. Entonces, si yo parto de un punto, por ejemplo acá, empiezo a recorrer a través de los elementos y vuelvo al mismo punto, eso yo lo defino como una espira o una malla. Entonces ahí tenemos una espira y acá tenemos otra. Podemos recorrer a través de todo el circuito. Recorrer cada componente y llegar al mismo punto. Eso para nosotros va a ser una espira. Entonces esa es la clave para resolver y aplicar la ley de Kirchhoff. Identificar las uniones y identificar las espiras.
Entonces la ley de uniones dice que usted tiene que sumar todas las corrientes y la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0. O sea, no hay flujo neto. En un punto aquí, todo el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale. Entonces, aquí tenemos I1, I2, I3, I1 entrando, I2 saliendo, I3 saliendo. Entonces la ecuación para esto sería I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. La sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a 0. Esa es la ley de uniones o la ley de nodo. Y la ley de espira dice que la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0 de cada espira. Entonces usted, si empieza a recorrer una espira, por ejemplo aquí, se va a encontrar con el voltaje en resistencia 1, le suma el voltaje en esta fuente, le suma el voltaje en esta fuente, le suma el voltaje en la resistencia 2 y ahí volvió acá. La suma de esos 4 voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, en el fondo, un nodo se transforma en una ecuación, una espira, una malla se transforma en otra ecuación. Y así vamos sumando ecuaciones. Cuando tengamos igual cantidad de ecuaciones que incógnitas, podemos resolver el circuito, podemos resolver y encontrar los resultados. Entonces aquí hay una convención de signos que ahí en forma práctica lo vamos a ver y lo vamos a entender. Es que si yo defino una corriente, siempre la corriente entra por el positivo en una resistencia y sale por el negativo. Esto con respecto a los voltajes. Entonces el voltaje tiene polaridad. Entonces en una resistencia el sentido de la corriente me define la polaridad del voltaje y la resistencia. Eso es importante. Entonces eso lo vamos a ver después cuando hagamos las ecuaciones. Entonces siempre en una resistencia la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Porque obviamente aquí, por ejemplo, si queremos resolver este circuito, aquí está la fuente con su polaridad, entonces la resistencia aquí no tiene voltaje, no tiene polaridad. Nosotros vamos a definir la corriente y eso nos va a definir la polaridad. Con eso vamos a resolver. Una vez que resolvamos, vamos a saber si la polaridad que elegimos es correcta o no. Entonces, a partir de este circuito vamos a aprender a ocupar las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos decía? Identifique los nodos. Ahí está nodo C. Ahí tenemos un nodo. Ahí tenemos otro nodo. Y las mallas. Tenemos una malla arriba y tenemos una malla abajo. Y les damos dirección. Aquí estamos en sentido horario. Esa es nuestra malla. Sentido horario, nuestra malla 2. Entonces, cada nodo y cada malla se transforma en una ecuación. Y eso es lo que tenemos que ahora definir las ecuaciones. Ahí está. Entonces definía los nodos, definía las mallas. Lo otro importante es que en este nodo nosotros nos damos arbitrariamente las corrientes. Entonces decimos que en este nodo va a entrar una corriente 1, va a entrar una corriente 2 y va a salir una corriente 3. Entonces esos son arbitrarios. Usted se da las corrientes como usted quiera. Y obviamente ahí se deriva al tiro la primera ecuación, la ecuación del nodo C, donde I1 que va entrando se suma con I2 que va entrando y se resta con I3 que va saliendo, y eso tiene que ser igual a 0. Ahí ya tenemos nuestra primera ecuación. Entonces de ahí planteamos la malla 1 como ecuación. Entonces partimos de aquí, del punto B, hacia arriba, y nos encontramos con el voltaje de esta resistencia, que tenemos que calcularla. El voltaje es I por R. Entonces tenemos que ver qué corriente está circulando por aquí. Imaginen, esta corriente I2 viene de acá. Entonces, si bien I2 aquí va bajando, aquí va subiendo I2. Entonces aquí está el positivo y acá está el negativo. La convención de signos es que la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces, tengo que yo aquí marcar ese punto como positivo. Por lo tanto, si yo voy recorriendo la malla hacia arriba, me encuentro con el positivo. Entonces ese voltaje va a ser ahí más 4 y 2, porque el voltaje en esta resistencia es R por I. R es 4 y la corriente I es I2. Después sigo recorriendo, me encuentro con el positivo de 14 volts. Ahí está anotado
positivo 14 volts. Después sigo recorriendo en el sentido de la malla y aquí me encuentro en contra de I1, o sea, aquí está el positivo, aquí está el negativo, entonces me encontré con el negativo del voltaje 6 y 1, 6 ohm por I1. Y después me encuentro con el positivo de 10 volts, y ahí está anotado el positivo de 10 volts, y volví al mismo punto, entonces tiene que ser igual a 0. Entonces la sumatoria de todos los componentes que tiene esta malla, que son 4, es resistencia de 4 ohm, voltaje de 14 volts, resistencia de 6 ohm y voltaje de 10 volts. El voltaje de todos esos componentes tiene que ser igual a 0. Y esa es la ecuación que tenemos ahí. Después lo mismo hacemos con la malla 2, entonces partimos aquí del punto B, nos encontramos con el negativo de la fuente, menos 10 volts, está anotado ahí en la ecuación. Después nos encontramos con la resistencia de 6 ohm, aquí la corriente va de izquierda a derecha, entonces el positivo está acá, nos encontramos con el positivo, más 6 y 1, y acá nos encontramos también recorriendo la malla en la misma dirección de la corriente, entonces positivo, negativo, más 2 por I3. Entonces el nodo, la malla 1 y la malla 2 nos dan 3 ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, por lo tanto esto lo podemos resolver con una calculadora o con algún programa que resuelva ecuaciones. Entonces ahí yo las puse ordenadas, entonces tenemos I1, I2 menos I3 igual a 0, menos 6 y 1 más 4 y 2 más 0 y 3 es igual a 28. Entonces aquí el 14 se suma con el 10, perdón, me equivoqué, era 24. Entonces el 14 se suma con el 10 y nos da 24. Entonces aquí es 24. 24 y acá tenemos I1, 0 y 2, 2 y 3, 10 volts. Si eso usted lo mete a un sistema de ecuaciones, le va a dar estos valores de resultado. Aquí solo hay un error de tipeo, que eso es 24 y no 40. Entonces los resultados que yo calculé están correctos. Entonces si usted toma eso de la calculadora, lo resuelve, le da I1 igual a 2 amperes, I2 menos 3 amperes y 3 menos 1 amperes. Entonces aquí dijimos que I1 lo definimos en la dirección de izquierda a derecha. Entonces, como nos dio positivo, efectivamente la corriente va de izquierda a derecha. I2 aquí dijimos que la corriente va bajando, nos dio negativo, menos 3 amperes. Entonces quiere decir que la corriente real va subiendo. I3 nos dio negativo también, aquí dijimos que iba bajando, entonces todo lo contrario va subiendo. Entonces, claro, ahí resolvemos las corrientes. Y lo que nos faltaría sería el voltaje aquí, el voltaje allá y el voltaje allá. Entonces dijimos que aquí el voltaje es I1, o sea, R por I, R6 y 1 es 2. Entonces 6 por 2, 12 volts. Y la corriente va circulando de izquierda a derecha, entonces el positivo está acá. Entonces en esta resistencia hay 12 volts con el positivo acá y el negativo acá. Esta resistencia es I3 por I3 vale 3 por 2, 6. Entonces tenemos 6 volts aquí. Esta corriente está circulando, nosotros la definimos circulando así, pero no es negativa, en realidad va circulando hacia allá, entonces este es el positivo. 6 volts con el positivo aquí y el negativo acá. En esta resistencia, entonces tenemos 4 ohm por I2, perdón, me equivoqué, esta era I1. Esta es I3 que vale 1 amper, entonces esta 1 por 2 es 2. Aquí hay 2 volts, entonces está circulando en el sentido de izquierda a derecha, acá está el positivo. 2 volts con el positivo acá, y acá tenemos 4 por I2, 4 por 3, 12. Y la corriente la definimos subiendo, pero en realidad viene bajando, entonces el positivo está arriba y el negativo está abajo. Positivo arriba, negativo abajo, 12 volts.
Entonces ahí ya tenemos todos los parámetros del circuito, todas las corrientes, todos los voltajes. Y bueno, las fuentes tienen su voltaje. Y también tienen su corriente, pues en esta fuente circula I1, en esta fuente circula I2. Entonces ahí usted conoce el voltaje y las corrientes de todos los componentes. Ahora, claro, si quisiera ir un poco más allá, ¿qué podría hacer? Es calcular las potencias. Calcular la potencia de ese elemento, la potencia de ese elemento, y tiene que haber un balance entre las potencias que se suministran y las potencias que se absorben. Las resistencias siempre absorben potencia y las fuentes entonces suministran energía cuando la corriente va saliendo del positivo y entrando al negativo, y absorben energía cuando es lo contrario. Siempre la fuente suministra energía por el positivo, pero si la corriente me dio al revés, quiere decir que está absorbiendo energía. Entonces usted puede hacer un balance de potencias, calcular todas las potencias. En una fuente la potencia es V por I, en una resistencia es V cuadrado partido en R o I cuadrado por R. Y de ahí podría hacer un balance si quiere dar un paso más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora entonces es simular este mismo circuito y ver si los cálculos, o comprobar que los cálculos están correctos. Entonces, para eso vamos al simulador. Yo lo tengo cargado aquí. Y vamos a empezar de cero. Entonces, vamos a cargar de nuevo el simulador a partir de una hoja en blanco, como la nueva constitución, ¿cierto? Partimos en blanco y empezamos a construir nuestro circuito. Entonces vamos a dividir la pantalla en dos. Entonces ahí tenemos el circuito y vamos a construir aquí en el simulador el mismo circuito. Entonces la batería la vamos a usar como fuente. Tenemos una fuente arriba, tenemos una fuente aquí al medio. Tenemos una resistencia por ahí, una resistencia abajo y una resistencia aquí al lado. Entonces aquí los vamos a ordenar. Entonces esto está en esa dirección. La fuente de 14 volts apuntando hacia el otro lado. Ahí estamos. Y tenemos que ponerle los valores correctos. Fuente de arriba es de 14 volts. Resistencia del medio es 6 ohm. Y esta resistencia es de 4 ohm. Y esta de 2. Entonces tenemos ajustado todos los valores. Ahora falta conectar todo con cable. Ponemos cable por todos lados y vamos conectando el circuito. Entonces ahí
Entonces ya está funcionando nuestro circuito. Algo quedó mal conectado porque esto no está. Eso estaba mal conectado. Ahí sí. Ahí está funcionando el circuito. Entonces aquí el simulador me hace una gráfica de cómo se están moviendo los electrones. Y obviamente el sentido de la corriente es inverso al sentido de los electrones. Entonces aquí los electrones van hacia abajo, quiere decir que la corriente va hacia arriba. Si la corriente va hacia arriba aquí, efectivamente esta I2 que yo la definí bajando, aquí me dio negativo, por lo tanto va hacia arriba, no va bajando, sino que va subiendo. Y aquí usted tiene instrumentos para medir corriente y voltaje. Entonces lo podemos ahí utilizar. Si queremos ver la corriente ahí, vemos 2,95. Algo me quedó mal ajustado, entonces. No es 3, a ver, 14 volt, 4 ohm, 9, este era 10, no era 9. Ahí estaba. Entonces ahí tenemos los 3 amperes de esa línea, tenemos los 2 amperes de esa línea y tenemos 1 ampere en esa línea. Y obviamente comprobamos ahí las corrientes y también podemos comprobar los voltajes. Dijimos que aquí abajo habían 2 ohm y 1 ampere, entonces hay 2 volt y el positivo debería estar a este lado. Entonces ahí colocamos positivo ahí, negativo acá y ahí nos da 2 volts. En la resistencia del medio hay 6 ohm y 2 amperes, 6 por 2, 12, con el positivo a este lado. Entonces vamos ahí y este lo cambiamos para acá. $12 volts. Y en esta resistencia dijimos que por ahí circulan 3 amperes y la resistencia es de 4 ohm, entonces 3 por 4, 12. Acá hay 12 volts con el positivo arriba y el negativo abajo. Entonces eso es lo que vamos a comprobar acá. Ahí están los 12 volts. Si hagamos un ejercicio, conectarlo al revés, obviamente ahí da menos 12. Entonces, para comprobarlo. Así que de eso se trata, muchachos. Entonces aquí se buscan los nodos, se buscan las mallas. Cada nodo, cada malla me da una ecuación. Entonces cuando tenga tantas ecuaciones como incógnitas, lo puedo resolver el sistema. Y obviamente esta herramienta de simulación me puede servir para comprobar que mis resultados encontrados están bien. Obviamente si en la teoría les dan también a resolver un circuito, ustedes lo pueden simular acá y pueden ver si con un simulador encontrar sus resultados sin tener que resolverlo. O para comprobar, resolverlo y comprobar los resultados. Entonces la tarea que les va a quedar pendiente a ustedes es este circuito. Este circuito ahora tiene 3 fuentes y 5 resistencias. Aquí están los valores de cada resistencia y de cada fuente. Entonces aquí ustedes van a completar esta guía donde tienen que plantear las ecuaciones de nodo, plantear las ecuaciones de malla, aquí resolver el circuito y encontrar los valores teóricos. Entonces todo esto sería una parte teórica donde tenemos un circuito con sus valores, nosotros lo hacemos en forma teórica y calculamos todos los valores en forma teórica. A lo mismo que hicimos acá en la clase, ustedes lo van a repetir con este circuito. Y en segundo lugar, es este circuito que aquí está en forma teórica, ¿cierto? Con valores exactos. La profesora Daniela Olave lo hizo en forma real. Entonces le puso resistencia a los cables, le puso resistencia real, entonces los valores de voltaje aquí van a empezar a ser levemente diferentes. Y ahí usted tiene que resolver y calcular al final los errores que lleva a trabajar en forma real. Entonces, ¿a qué nos referimos con en forma real y en forma simulada? Aquí cuando tenemos forma teórica,
todos los valores tienen, dice 10 ohm, y los valores de voltaje están definidos. Pero obviamente en la realidad usted no tiene una fuente de 12 volts, sino que puede ser que la fuente tenga una tolerancia, entonces 11,99 o 11,95. Las resistencias también nunca son exactas, siempre tienen rango de tolerancia, entonces 10,01, 9,99. Los cables de conexión también son una resistencia pequeña que va interfiriendo en el circuito, entonces la fuente también tiene una resistencia interna de conexión, entonces también todo eso va influyendo en los resultados. Entonces la profesora aquí colocó todos esos parámetros en el circuito y le dio estos valores reales. Entonces ustedes van a tener aquí valores reales en esta parte experimental y en esta parte tienen valores teóricos. Y obviamente cuando usted tiene valores reales y valores teóricos puede comparar y ver qué porcentaje de error existe. Así que ese es lo complejo. La primera parte es repetir lo que hicimos acá en este laboratorio, pero con otro circuito. La segunda parte es trabajar acá con valores reales y compararlos con su circuito teórico. De ahí responder esas preguntas. Eso es, muchachos. Así que me quedo atento a sus preguntas. Voy a parar el video acá. Entonces, si tienen preguntas, podemos volver atrás, repetir algo que no haya quedado tan claro. Profe, una consulta sobre la figura que aparece ahí. Según la flecha, ¿iría en sentido antihorario? Aquí de las mallas. Sí. O sea, aquí la malla está en sentido horario, en ese sentido. O sea, siempre sería en sentido horario. Lo que pasa es que son arbitrarias. Aquí la profesora les dio las mallas ya con su definido, con su sentido. Y las corrientes igual, pero en estricto rigor todo esto es arbitrario. Usted toma un circuito, dice aquí está la malla, le identifica y usted le pone la dirección. Después identifica las corrientes, usted le pone la dirección a las corrientes. Eso es, o sea, eso es lo que usted puede hacer, pero en este ejercicio están dadas la dirección de las mallas y de las corrientes, entonces no tiene que hacerse ese cuestionamiento. Y los nodos también están identificados, entonces es más fácil el trabajo. Pero cuando usted analiza un circuito desde cero, usted se da las mallas, la dirección de las mallas, y usted se da la dirección de las corrientes de los nodos. Entonces aquí es completamente arbitrario. Usted se da las direcciones y después calcula los resultados y los signos les van a indicar si es que usted asumió las direcciones correctas o no. Pero no es un problema si le da negativo porque usted sabe que va para el otro lado, ¿no? Entonces, muchachos, si no tienen preguntas, se puede ir desconectando. Yo me quedo un minuto acá para esperar preguntas, si no, también me desconecto en un minuto más. Hasta fin de mes, 29. Y recuerden que tenemos test el 27. Viernes 27 hay test. Y este laboratorio lo puede entregar hasta el domingo 29. Bueno. Ese es perfecto, puede ser. Listo, que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.